Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3. Soy la maestra Noemí Juárez y me siento muy contenta de compartir esta sesión con ustedes. Antes de iniciar, les exhorto a que sigamos practicando las medidas de prevención, el lavado de manos con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos varias veces al día, mantener la sana distancia alejándonos 1,5 metros de las demás personas y usar el cubrebocas correctamente, es decir, protegiendo nariz y boca. De esta forma, contribuimos a prevenir el contagio. El propósito que guiará esta sesión es explicar las diferencias entre el proyecto de República Federalista y Centralista. Recuerden que para realizar anotaciones solo necesitan lápiz o bolígrafo, cuaderno y su libro de texto para profundizar y ampliar sus conocimientos acerca del tema. ¿Están listas y listos? ¡Comencemos! José Joaquín Fernández de Lizardi, mejor conocido como el pensador mexicano, vivió el inicio del México independiente. Fue un crítico del orden colonial, abogó por la libertad de imprenta, los afrodescendientes y la educación femenina. Esto le generó ser censurado y encarcelado en varias ocasiones antes de la independencia. Entre sus obras destacan El Periquillo Sarniento y La Quijotita y su prima. A continuación, leeré un fragmento del folleto titulado 50 preguntas de El Pensador a quien quiera responderlas, publicado en 1821. En el texto, Lizardi cuestionó sobre quiénes deberían participar en las cortes que iban a decidir la vida política del naciente México. Preguntó: ¿se establecerán pronto las cortes? ¿Se procurará que entren en ellas para su representación todas las clases del Estado, guardando el equilibrio posible para que una clase representativa no sobreexceda el número en resto a las demás? ¿Podrán asistir a estas las mujeres? ¿Hay un motivo justo que lo impida? Si son ciudadanas como lo son, pues si no, están de peor condición que los originarios de África, declarados ciudadanos en el imperio. Si son ciudadanas, digo, ¿hay alguna razón fundada en el derecho de gentes para excluirlas de la representación nacional? Si la hay, señálese. Y si no, ¿por qué no han de ser diputadas a las Cortes? Si se dice que porque no saben, pregunto, ¿y no podrán ser diputadas las que sepan? ¿No ha habido mujeres muy instruidas en el derecho público y otras ciencias que han perorado con feliz éxito delante de los reyes, de los papas, de los emperadores, de las repúblicas, de los generales y de los tribunales más severos como el Areópago de Atenas? Pues, ¿por qué no las ha de haber en México algún día? ¿Y por qué se ha de negar que las hay hoy mismo? Y si hay, y las puede haber, ¿por qué se le ha de hacer al sexo femenino tamaña injusticia, privándolo de la parte que le toca en su representación, y a la nación el beneficio que pudiera resultarle la elocuencia de una mujer? La idea de la participación política de las mujeres no fue bien recibida entre sus contemporáneos, y el periódico El Farol dio la siguiente respuesta. El pensador mexicano pretende que las mujeres puedan ser elegidas para diputadas en cortes. El pensador no ha pensado bien esta vez. Esto, si bien se medita, es en contra de la nación. Hasta aquí la lectura. ¿Qué opinan sobre su postura respecto a que todos los sectores que conformaban México estuvieran representados en las Cortes? ¿Sabían que tuvieron que pasar 132 años para que lo planteado por Lizardi sobre la participación política de las mujeres fuera una realidad? Como recordarán, el Plan de Iguala llamó a la unión de todos los habitantes de la América septentrional para conformar una nación libre e independiente bajo el nombre de Imperio Mexicano, cuyo sistema de gobierno sería una monarquía constitucional, es decir, el país iba a ser gobernado por un monarca o rey. Mientras Fernando VII o algún miembro de su familia aceptaba el trono del Imperio Mexicano, se formó una regencia de 5 miembros, cuyo presidente fue Agustín de Iturbide. A un año de la proclamación del Plan de Iguala, el 24 de febrero de 1822, el Congreso inició sesiones para redactar una constitución. Estuvo integrado en su mayoría por los hombres formados en el derecho que tenían alguna experiencia legislativa. Estos representaban los intereses de sus provincias y eran de filiación
federalista o centralista. El regente Iturbide, con amplísimas atribuciones, buscó limitar las funciones de las diputaciones provinciales, instituciones que representaban a los grupos políticos y locales. Además, cobró impuestos directos sobre la riqueza agrícola, comercial e industrial, lo cual generó gran descontento, debido a que el país iba saliendo de una guerra y aún no se restablecían los campos para la agricultura y el comercio, motivo por el cual los representantes de las provincias cada vez se le contraponían más. La madrugada del domingo 19 de mayo de 1822, un levantamiento militar y popular proclamó a Agustín de Iturbide emperador y pidió al Congreso que autorizara dicho cargo, porque supuestamente era voluntad del pueblo. El Congreso Constituyente se reunió y finalmente, con 45 votos a favor, declaró a Agustín de Iturbide emperador del Imperio Mexicano. Aunque la mayoría votó a favor, una vez coronado se interpretaría como una imposición, lo que multiplicó los enfrentamientos y la organización de una conspiración republicana. El 31 de octubre de 1822, el emperador Agustín I disolvió el Congreso. La nueva conformación política, es decir, el Imperio Mexicano, resultó inoperante. El descontento dio lugar a la rebelión de las provincias y al pronunciamiento del general Antonio López de Santa Anna, el 2 de diciembre de 1822, con el Plan de Veracruz como bandera, en el que desconocía a Iturbide y se exigía el restablecimiento del Congreso. Para hacer frente al levantamiento de Santa Anna, Iturbide envió a combatirlo a los generales del ejército trigarante José Antonio de Echavarri, Luis Cortázar y José María Lobato, quienes finalmente decidieron apoyar a Santa Anna y promulgar el Plan de Casamata en Veracruz el 1 de febrero de 1823. El Congreso declaró ilegal al imperio de Iturbide, a quien se le ordenó exiliarse en Europa, y asumiendo toda la soberanía, nombró a un supremo poder ejecutivo provisional formado por 3 generales: los insurgentes Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y al realista Pedro Celestino Negrete, con 2 suplentes. Si bien el Congreso comenzó a ejercer el gobierno, las diputaciones y el ejército le exigieron el cumplimiento del Plan de Casamata, que establecía la elección de un nuevo Congreso. Por su parte, el ejército trató de convocar a las provincias y de formar un gobierno provisional, pero la declaración de ilegalidad del imperio permitió que las provincias asumieran su respectiva soberanía, por lo que la fragmentación del territorio parecía inevitable. La Diputación Provincial de Guadalajara desconoció al Congreso y al Poder Ejecutivo Provisional que éste había nombrado. El 12 de mayo, los diputados declararon establecido el Estado Libre y Soberano de Jalisco, ejemplo seguido por Oaxaca, Yucatán y Zacatecas, que aclaraba que no deseaba dañar a la unidad y que una federación lograría el bien de la patria. En julio, Guatemala, que se había unido al Imperio Mexicano, se separó. En este contexto, la clase política del estado de Jalisco se convirtió en la dirigente del movimiento federalista, que no tardó en ser respaldado por los principales actores de la República. Las regiones, ahora estados, que ya tenían sus instituciones representativas y no estaban dispuestas a perder su autonomía respecto a un poder central. El fin del imperio dio paso a la organización de un gobierno republicano a través de un segundo Congreso Constituyente, que se reunió en noviembre de 1823 y se dedicó a discutir qué tipo de república debía ser México, federalista o centralista. Hay que destacar que al referirse al federalismo o al centralismo, estamos hablando de formas de Estado, es decir, el sistema de gobierno con el cual se organiza una nación. El federalismo significa pacto, por lo tanto es una forma de gobierno donde hay acuerdo y unión entre varias entidades territoriales llamadas estados o provincias, que delegan parte de su autonomía a una autoridad general, el Estado. Este sistema busca establecer acuerdos de unión o alianzas que permitan responder y dar soluciones más asertivas y rápidas a los problemas que afectan a la sociedad. Para los federalistas, lo fundamental consistía en evitar un poder central, despótico y favorecer lo más posible a los intereses locales.
En el siglo XIX, México fue República Federal entre los periodos de 1824 a 1835 y de 1846 a 1853. Sus principales características eran estas. El gobierno se dividía en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Estados libres y soberanos. Eran 19 estados, 5 territorios y el Distrito Federal. Tenían una Cámara de Diputados y una de Senadores. Todos los varones adultos eran electores, es decir, podían votar y ser votados. Por su parte, el centralismo significa concentrar el poder en una sola persona. Es una forma de gobierno que se caracteriza por un poder central que concentra las funciones político-administrativas del Estado y posee las facultades necesarias para crear leyes para todo el país. Para los centralistas, lo fundamental era la seguridad nacional y eficacia. México fue república centralista de 1835 a 1846. Sus principales características eran: el gobierno se dividía en 4 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial y supremo poder conservador, cuya tarea principal era supervisar a los otros 3 poderes para que ninguno excediera sus funciones y podía declarar su incapacidad física o moral para gobernar. Había departamentos, no estados, y los gobernantes eran elegidos por el presidente. Existía una asamblea departamental con poderes limitados para legislar. Definía a los electores y el número de ellos de acuerdo con sus ingresos monetarios. La principal diferencia entre el centralismo y el federalismo radica en la autonomía y la soberanía de los diferentes estados que constituyen el país. En el lado de los federalistas destacaron los caudillos y ex insurgentes Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y, por supuesto, Miguel Ramos Arizpe, el padre del federalismo, entre otros políticos que señalaron la necesidad de establecer una república federal como los Estados Unidos de América y Francia. Por parte de los conservadores estaban Lucas Alamán, uno de sus principales ideólogos, y Carlos María de Bustamante, quien también fue insurgente durante la lucha por la independencia, además del alto clero, terratenientes y comerciantes, porque el centralismo les garantizaba conservar sus fortunas y privilegios. Para conocer más sobre las diferencias entre el federalismo y el centralismo, les invito a ver y escuchar el siguiente video. Tras la firma de los Tratados de Córdoba y de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, la nueva nación debía decidir qué tipo de gobierno tendría. En este intento por definirlo, hubo 3 proyectos que marcaron la vida política del país. ¿Cuáles fueron los proyectos de nación durante los primeros años del México independiente? La vida nacional de México inició con un imperio. En 1822, Agustín de Iturbide aprovechó la negativa del gobierno español a reconocer la independencia del país para coronarse emperador. La regencia, que fungía como poder ejecutivo al mando de Iturbide, organizaría elecciones para conformar el Congreso Constituyente. El hecho de que las Cortes españolas no reconocieran la independencia de México fortaleció el argumento de quienes querían una república en lugar del imperio. Entre ellos estaba Fray Servando Teresa de Mier. El descontento creció y en respuesta Iturbide encarceló a sus opositores. En 1823, una facción del ejército promulgó el Plan de Casamata, que exigía un nuevo Congreso. El emperador tuvo que abdicar el 19 de marzo de 1823 y se declaró ilegal el imperio. Había que decidir el sistema político que debía tener México. Se discutían sobre todo 2 opciones: centralismo o federalismo. Los centralistas argumentaban que era necesario un poder centralizado al que debían sumarse las entidades políticas. El cobro de impuestos, la creación de leyes y su ejecución dependerían del poder central, sin autonomía de las provincias. Los federalistas, en cambio, proponían que las provincias fueran autónomas, que pudieran elegir a sus poderes ejecutivo y legislativo, así como realizar el cobro de impuestos. La postura federalista se basó sobre todo en la diversidad regional. Era claro que las regiones tenían distintas necesidades, costumbres, actividades económicas y densidad de población. Su idea era la de un pacto federal, de ahí su nombre.
En ese contexto, el fraile dominico Servando Teresa de Mier, uno de los políticos más importantes de la época con tendencias liberales, señaló la necesidad de la independencia y libertad absoluta de América con relación a España. Su idea era la de una república. En su texto, Discurso de las Profecías, Mier sostuvo que México necesitaba de un Congreso, de gobiernos independientes, una constitución y un ejército. Explicó que el país no estaba preparado para otorgarle demasiada autonomía a los estados de la Federación. Así, con esta idea de una república federal representativa y democrática, y con Fray Servando Teresa de Mier como diputado del Congreso, el 31 de enero de 1824 fue promulgada el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de Corte Federalista, la cual asignó el nombre oficial al país, Estados Unidos Mexicanos. En esta acta se destacan los siguientes puntos: la soberanía de los estados, la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, la representación en 2 cámaras, la religión católica como la única. Tras la promulgación de la Constitución, el país quedó integrado por 19 estados, el Distrito Federal y 4 territorios que serían gobernados por el gobierno federal. En 1824, con la nueva Constitución, el Congreso convocó a elecciones. El primer presidente de México fue Guadalupe Victoria, y en 1829 lo sería Vicente Guerrero, quien hizo frente al fallido intento de reconquista española. Una de las preocupaciones más importantes para México fue hacerse del reconocimiento internacional, lo cual se logró gradualmente en años posteriores. El Congreso Constituyente se instaló en 1824. Al frente de la Comisión de la Redacción de la Constitución se encontraba Miguel Ramos Arizpe. El 31 de enero de 1824 se emitió el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana y el Congreso continuó legislando hasta el 4 de octubre, en que se promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se establecía que México sería una nación independiente. Su forma de gobierno sería una república representativa, popular, federal, y estableció la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. El poder ejecutivo estaría representado por un presidente y vicepresidente electos por 4 años. El poder legislativo estaría conformado por 2 cámaras, diputados con representación proporcional de la población, y el Senado, formado por 2 miembros de cada estado. Además de que se respetaría la soberanía de los estados en sus asuntos internos. La religión católica sería la única y habría libertad de imprenta y palabra. El gobierno federal sería sostenido por un ejército y una burocracia pagados por los estados. Los factores que ayudaron a establecer una república federal fueron: la mayoría de los miembros del Congreso apoyaban el federalismo y la minoría el centralismo. En ese momento, el ejército se encontraba dividido y no influyó en la discusión sobre la forma de gobierno, la cual quedó en manos de las élites locales y sus representantes en el Congreso. Con base en la nueva Constitución, hubo elecciones para presidentes y vicepresidente. El 10 de octubre de 1824, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo encabezaron el poder ejecutivo de ese primer gobierno republicano de nuestra historia. Ahora les invito a disfrutar de esta especial intervención de los personajes Don Leopoldo y Cupertino, que de una forma muy divertida nos hablarán de otros aspectos de la biografía de Fray Servando Teresa de Mier. Adelante. ¡Ahora sí! ¡Ya llegó la momia! ¡Les voy a chupar la sangre a todos! ¿Qué pasó, Cupertino? ¿Cómo que chupar la sangre? Ni que fueras vampiro. Las momias no hacen eso, chamacu. ¿Ah, no? ¿Entonces qué hacen? Pues las momias no hacen nada. O más bien, ya hicieron todo lo que tenían que hacer. Mira, se denomina momia al cadáver de un ser humano o de otro animal que mediante embalsamamiento o por circunstancias naturales, como por un clima muy extremo,
ha mantenido la conservación de algunos tejidos blandos del cuerpo mucho tiempo después de la muerte. Pero las momias humanas durante su vida pues fueron personas iguales a nosotros. México incluso tiene en su historia a un héroe de la independencia cuyo cuerpo se momificó. ¡No! ¿En serio? Es que yo no lo sabía. A ver, cuénteme, don Leopoldo. Pues se trata de Fray Servando Teresa de Mier, ¿sí? Un fraile de la Orden de los Dominicos que era un pensador liberal y un orador estupendo. Sin embargo, sus ideas pues lo metieron en muchos problemas. Un discurso en el que relacionaba a la Virgen de Guadalupe con la diosa prehispánica Tonantzin hizo que fuera acusado de herejía, excomulgado y luego desterrado y encarcelado en España. Pero se escapó de ahí y viajó por varias partes de Europa. En el viejo continente hizo labor por conseguir la independencia no solo de México, sino de toda América. Finalmente pudo regresar a su país para luchar en el movimiento de independencia al lado de Francisco Javier Mina, pero lo volvieron a encarcelar. ¡Ay! ¿Y qué crees? ¿Qué? Se volvió a escapar. Consumada la independencia, pues fue un activo liberal y político. Participó en la elaboración de la Constitución de 1824 y el presidente de la República, Guadalupe Victoria, lo reconoció como un héroe de la independencia. ¡Ay, pues qué interesante, don Leopoldo! Pero, ¿y lo de la momia? ¡Qué bárbaro, chamaco! A ti nada más te interesa el chisme, de veras. Ya ni la molestas. Fray Servando fue un hombre que luchó toda su vida por la independencia de su patria y por el bienestar de sus compatriotas novohispanos. Sí, tiene razón, don Leopoldo. Pero, ¿sí me cuenta lo de la momia, por favorcito? ¿Sí? Bueno, está bien, chamaco. Mira, Fray Servando falleció en el Palacio Nacional en la Ciudad de México y fue sepultado con honores en el convento de Santo Domingo, ¿sí? Y las condiciones frías y secas del subsuelo momificaron su cuerpo y el de otros frailes dominicos. Décadas después, cuando los conventos fueron clausurados, pues muchas tumbas fueron saqueadas en busca de tesoros y no sé qué cosas. ¿Sí? Y algún tipo se quiso pasar de listo y le vendió las momias del convento de Santo Domingo, incluida la de Fray Servando, al dueño de un circo, que se las llevó a recorrer el mundo entero como una atracción de su espectáculo. Esas momias fueron vistas por última vez a finales del siglo XIX por allá por Bélgica. ¡Ay! ¡Pobre Fray Servando! Bueno, no te pongas tan triste, Cupertino. ¿No? Piensa que Fray Servando pues fue una persona muy activa, su pensamiento fue revolucionario y nunca en su vida se pudo estar quieto y se escapó infinidad de veces a sus captores. Y mira lo que son las cosas, después de la muerte pues siguió siendo un osado aventurero. ¡Ay! Tienes razón, don Leopoldo. Y como yo soy inquieto como Fray Servando, yo también me voy a escapar. ¿Qué? Pero de la hora del baño, a ver si me alcanza. No, espérate, Cupertino, no te hagas el chistoso, chamaco, métete a bañar. Y regrésame mis vendas. Seguro hueles todo a pomada de árnica. Antes de concluir, hagamos una breve recapitulación. México nació a la vida independiente bajo el nombre de Imperio Mexicano, con el sistema de gobierno de una monarquía constitucional. Mientras se designaba a un monarca, se gobernó con un regente depositario del Poder Ejecutivo y un Congreso Constituyente que se encargaría de redactar la Constitución. Posteriormente, Iturbide sería declarado emperador y ante el fracaso de este primer intento de gobierno, en un nuevo Congreso se disputó la nueva forma de gobierno de la República, federalista o centralista. En síntesis, el federalismo es una forma de gobierno donde hay acuerdo y unión entre varias entidades territoriales llamadas estados o provincias, que delegan parte de su autonomía en una autoridad general, el Estado. Para los federalistas, lo fundamental consistía en evitar un poder central despótico y favorecer lo más posible a los intereses locales.
El centralismo es una forma de gobierno que se caracteriza por un poder central que concentra las funciones político-administrativas del Estado y posee las facultades necesarias para crear leyes para todo el país. Para los centralistas, lo fundamental era la seguridad nacional y eficacia. Antes de despedirnos, les tengo un reto. Elaboren un cuadro comparativo donde enlisten las características de una república federalista y una centralista. Resalten las diferencias más importantes entre una forma de gobierno y otra. Finalmente, les propongo la siguiente reflexión. ¿La forma de gobierno actual a cuál se parece más? Pueden apoyarse en su libro de texto de Historia de México de tercer grado o bien consultar su versión electrónica en www.conalitech.gov.mx. ¡Listo! Por hoy hemos concluido, pero aún nos queda mucho por conocer y aprender de la historia de nuestro país, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima!